Chicos, vamos a hacer parte del control del plan de gestión de configuración, que es la parte de control. Como parte de control se va a aplicar el proceso de control de cambios, ¿ya? Vimos una parte introductoria la semana pasada, ¿ya? El control de cambios, ¿cuándo se da? Se da cuando el control de los artefactos es gestionado o formal, cuando es individual no. Y entonces vamos a ver estos conceptos que ya vimos en el ciclo de vida de los artefactos, ¿ya? El control de cambios es un mecanismo para la evaluación y aprobación de los cambios hechos a elementos o ítems de la configuración durante el ciclo de vida. O sea, cuando ustedes ya tienen un avance de un artefacto y está en una línea base, hay que controlar ese cambio. Ya no podemos hacer el cambio sin pedir permiso, sin una previa evaluación. Pueden establecerse tres tipos distintos de controles: control individual, control gestionado y control formal. Un control individual antes de aprobarse un nuevo elemento. O sea, se da cuando ustedes estén a punto de aprobarse un nuevo elemento, cuando el elemento todavía está en desarrollo. Un control gestionado conduce a la aprobación de un nuevo elemento. O sea, cuando ya está aprobado su elemento o su ítem, ya es un control gestionado, que está en una línea base. Y un control formal es cuando ya se tiene en mantenimiento. O sea, cuando el sistema está en producción. Ahí hay que aplicar un proceso de control formal de los cambios. ¿Quién inicia esta petición de cambio? Lo inicia el área de usuario, ¿ya? Entonces, para ello hay que aplicar, para un control formal hay que aplicar todo el proceso que implica un conjunto de actividades. Bueno, ¿cuándo es un control individual o informal? Cuando un elemento de la configuración está bajo control individual, el técnico responsable cambia la documentación como se requiere. O sea, cuando ustedes hacen cambios a un documento, ustedes mismos ponen un comentario del cambio que están haciendo o ponen un comentario en la codificación. Informalmente están controlando sus cambios. O ponen una etiqueta en el comentario de cuando lo guardan, ¿no? En el commit, ¿ya? De todas maneras están haciendo un control, ¿no? Pero es informal. No necesitas que alguien te apruebe ese cambio que estás haciendo, porque ese ítem está en desarrollo, ¿ya? Aunque se mantiene un registro informal de las revisiones que uno hace, tales registros no se ponen generalmente en un documento, ¿no? El control individual se aplica durante las etapas más importantes del desarrollo del documento y se caracteriza por cambios frecuentes, porque todavía el elemento está en desarrollo, está recién lo estás desarrollando, no llega a un nivel de término, está en desarrollo. Pero esos cambios que ustedes van haciendo son informales, ¿ya? En cambio, un cambio gestionado implica un procedimiento de revisión y aprobación por cada cambio propuesto de la configuración, porque el ítem ya ha sido terminado. Entonces, cualquier cambio que tú le hagas hay que pedir una solicitud, una revisión previa, porque puede pasar que otros integrantes del equipo estén utilizando ese ítem que ya ha llegado a un nivel de desarrollo, y si tú le cambias, va a afectar, ¿no? Como en el control individual, el control a nivel de proyecto ocurre durante el proceso de desarrollo, o sea, el control gestionado es en el proceso de desarrollo, pero es usado después de que haya sido aprobado un elemento de la configuración de software. Este nivel de control de cambios se caracteriza por tener menos cambios que el control individual, porque ya el elemento ha llegado a un nivel de término, ¿no? Pero no está, puede pasar que en el siguiente hito se modifique el ítem o se termine de desarrollarlo. Pero igual, basta que ya el ítem ha estado en una línea base, hay que controlar ese cambio de forma gestionada, ¿no? Cada cambio es registrado formalmente y es visible para la gestión. En otras palabras, cualquier ítem que ya ha terminado su desarrollo en los hitos de un proyecto que están en planificación y ese ítem ya forma parte de una línea base, el cambio que tú le hagas es un cambio gestionado, o sea, necesitas la aprobación de alguien para que tú puedas meterle mano a ese ítem, puedas modificar.
¿ya? Porque probablemente alguien ya lo esté utilizando. En cambio, un cambio formal ocurre durante el mantenimiento, o sea, el producto, los elementos, los documentos no están en desarrollo, no están en el ciclo de vida de desarrollo de software, sino están en mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento, chicos? ¿Qué significa que un software esté en mantenimiento? Que está el desarrollo subsanando sus terminado. errores. ¿Qué qué? Está en producción. Y está en producción. Ya no es un proyecto, ya es un sistema, no está en producción. Y el usuario ha pedido que lo cambies, ¿no? Para eso se tiene que hacer un control formal, pero ahí ya interviene el famoso CCC, el Comité de Control de Cambios, ¿no? El impacto de cada tarea de mantenimiento se evalúa por un comité de control de cambios, el cual aprueba las modificaciones de las configuraciones del software. Este comité de control de cambio va a evaluar cuál va a ser el impacto o los riesgos que se tiene que asumir al modificar ese elemento o esa parte del software, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar hoy día en el control formal, ¿no? El control que se hace cuando el sistema está en mantenimiento. Por eso les decía, chicos, para poner en práctica estas gestiones de cambio, necesito que su software esté acabado. Si no, esto se queda solamente como una tarea, como un caso, no real. ¿Ya? Entonces, chicos, pregunta de examen. ¿Cuándo se hace un control formal? ¿Cuando el ítem está en desarrollo? ¿Cuando el ítem está en una línea base? ¿O cuando el ítem está en mantenimiento? Mantenimiento. Muy bien, Mantenimiento. muy bien. Excelente. Vas hasta 20 en el examen final. ¿Quién interviene en el comité de control de cambios? O sea, mejor dicho, ¿cuándo interviene el comité de control de cambios? ¿Cuando va a evaluar un cambio informal? ¿Cuando va a evaluar un cambio gestionado que se encuentra en una línea base? ¿O cuando va a evaluar un cambio que lo solicita el stakeholder? Aló, aló. Un cambio formal se Yo da creo que cuando se el cambio tiene solicitado ya stakeholder. en producción, ¿no? Cuando está en mantenimiento, ¿no? Claro, un cambio formal tiene que ver con mantenimiento, chicos. Cambio formal tiene que ver con mantenimiento, ¿ya? El cambio gestionado tiene que ver solamente cuando el ítem está en desarrollo, pero un desarrollo, un nivel ya avanzado, o sea, ya está en una línea base. Bueno, control individual, control nivel proyecto, durante el proceso de desarrollo, pero puede haya sido por el nivel de control de cambios se calidad porque tiene menos cambios, tiene menos cambios que el control individual. Claro, tiene menos cambios porque está en líneas bajas, está en proyecto, o sea, un control gestionado ya está en el proyecto, pero tiene menos cambios, ya está avanzado su desarrollo, que va a culminar. En cambio, un control individual es aquel que está recién en desarrollo. ¿Qué podemos poner acá importante? Tiene cambios frecuentes, porque recién está iniciándose el desarrollo, ¿ya? Solamente el comité de control de cambios interviene en un cambio formal, en otras palabras, cuando voy a cambiar el software cuando está en mantenimiento, no cuando esté en desarrollo. ¿Ah? ¿De chicos? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a estudiar qué cosa es la gestión de cambios, cuando el cambio se hace a través de
del usuario, ¿no? Y para ello necesitamos que se genere todo un proceso controlado para que evalúen, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto y riesgo de atender esa petición de cambio? Una petición de cambio que se hace cuando el sistema está en mantenimiento, ¿ya? No, ahora su sistema de ustedes está en desarrollo, no podemos hacer cambio formal, porque todavía no está culminado, no está en mantenimiento. El proceso de gestión de cambios es el responsable de control y gestión de las solicitudes de cambio. Chicos, solicitudes de cambio es un término muy utilizado en gestión de cambios, ¿no? Y en sus iniciales en inglés, ¿no? En el entorno de TI, desde su inicio, pasando las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas. No se olviden que estas fases son fases del proceso de gestión de cambio. No es fase de desarrollo, es fase del proceso de gestión de cambio. Hasta post-implementación de la solicitud de cambio, ¿ya? La solicitud de cambio es el input que va a generar, que se va a generar, que se va a analizar para poder hacer todo el proceso de gestión de cambios. Independientemente de las referencias de los libros de ingeniería de software, las empresas han implementado todas sus fases de, de gestión de cambio. Yo les voy a presentar justo un proceso de gestión de cambio de una empresa que define bien sus procesos y me parece muy interesante, ¿ya? Entonces, primero, punto número 1. ¿Qué debemos conocer para el proceso de gestión de cambios? ¿Ah? El proceso de gestión de cambios de la empresa ETL está constituida por estas 8 fases: recibir y analizar la petición, clasificar el cambio, evaluar el impacto y riesgo de los cambios. Acá en esta fase interviene el Comité de Control de Cambios, aprobar el cambio, planificar y calendarizar el cambio aprobado, implementar el cambio en producción, verificar la petición del cambio por parte del usuario y cerrar la petición de cambio, ¿ya? La petición de cambio prácticamente es la que, es la que va a pasar por todas estas etapas. Por todas estas etapas va a pasar la petición de cambio, ¿ya? Va a pasar la petición de cambio. Acá, como un input. Chicos, acá pasa la petición de cambio o solicitud de cambio. En español, solicitud de cambio, ¿ya? Entonces, la solicitud de cambio es un documento. Antiguamente se hacía con documentos físicos, pero ahora se hace documento virtual, ¿no? Que tiene muchos campos, mucha información, y esa información se va a llenar conforme esta solicitud va a ir viajando por estas etapas. Conforme esa solicitud va viajando por estas etapas, ese campo, esa tabla de la solicitud se va a llenar, ¿ya? Entendamos como si fuera base de datos. ¿Quién está llevando base de datos, chicos? ¿O quién ha llevado base de datos? Levanten la mano. ¿Nadie? Chicos, no me asusten, ¿ah? Profesor, es que según nuestro plan de estudio nos toca el siguiente ciclo. ¿Base de datos 1? Sí, deberíamos llevar justo el sexto ciclo junto con su curso, ¿no? En paralelo. ¿Y ahí por qué no lo están llevando ahora ustedes? Porque somos de la base de 22 la gran mayoría y los cursos que estamos llevando ahorita son mayormente de quinto ciclo, exceptuando Ah, este, lo están adelantando. correcto. Ya, por eso no se adelanta cursos. Ya, ese es el problema. Ya, pero ¿saben qué cosa es una tabla en una base de datos? Es como si fueran tablas Excel, ¿ya? O sea, la base de datos tiene la información que el sistema va a consultar, pero si tú no tienes una buena base de datos, tu sistema cómo va a consultar? ¿No? Algo así. Veamos como si fuera Excel, ¿ya? Para los que no han visto base de datos. Entonces, la solicitud de cambio
véanlo como una tabla en Excel que necesita mucha información y esa información se ve llenando conforme esta solicitud va pasando por etapas, ¿ya? Yo les pedí al inicio un formato de petición de cambio que era como este formato, ¿no? Donde se tenían los campos iniciales o los datos iniciales de la solicitud, que se iba a registrar cuando la solicitud es solicitada por el stakeholder, ¿no? ¿Qué campos son? Por ejemplo, el ID, que es el identificador de la solicitud, la fecha de creación de la solicitud, el stakeholder o fuente, que es el usuario que identifica la necesidad de ese cambio. Él identificó que es importante cambiar parte del sistema, porque él usa el sistema, identificó ese cambio. Y luego viene el dueño del proceso autor, que es la persona que autoriza el cambio, que probablemente sea el jefe de él. Y imagínense, todos los usuarios van a pedir cambia el sistema, ¿no? Hay que tener una persona que tiene que ser responsable de aprobar esas peticiones de cambio, porque modificar el sistema cuesta. El área de TI estaría, o de área de desarrollo estaría contento porque tendría más dinero, pero como empresa todo es costoso, ¿no? Luego, la descripción clara de lo que quiere que se haga el cambio. ¿Qué cambio se hace y cómo se va a hacer? ¿Qué cambio? Y que es una descripción clara y concisa. Y la justificación de cambio, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer ese cambio? ¿Ya? Entonces, estos campos, chicos, lo llena el usuario cuando crea la solicitud. ¿Ya? ¿Está claro? Hasta acá, inclusive muchos hicieron las peticiones de cambio y lo hicieron muchos bien. Algunos fallaron en estos nombres nada más, pero la mayoría hizo bien sus solicitudes de cambio. ¿No? ¿Hasta acá alguna duda? Profesor, disculpe, ese formato se llena solo en solicitudes formales, ¿verdad? O también... Sí, estamos ahorita en formales. Ya hemos quedado en que estamos solamente haciendo formales. Gestión de cambio. Formales, mantenimiento. Estamos en esta situación. ¿Ya? Ya, entonces su sistema ya está acabado, su sistema está en mantenimiento y ha pedido cambios. Ustedes me enseñaron varias solicitudes de cambio la semana pasada, antepasada. ¿Ya? Y estos son los datos que el usuario llena. ¿Ah? Chicos, el proceso de gestión de cambio lo, 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 lo lleva a cabo un conjunto de personas, un conjunto de roles. Y ese conjunto de roles, ¿quiénes están en el proceso de control de cambio? Está, por ejemplo, el analista de gestión de cambios, el analista 2 de gestión de cambios, el comité de control de cambio, el área de desarrollo, el stakeholder, el jefe de ventas, el jefe de compras, ¿no? El área que hace implementación o pasa de producción, el área de desarrollo, ¿no? Intervienen muchas personas, ¿ya? Entonces, al inicio, esta solicitud de cambio es llenada por solamente usuarios, los que han identificado los cambios. Ahora, con esta información previa, inicial, se va a tener que gestionar, hacer actividades para poder controlar esta petición de cambio de manera formal, ¿ya? Y cuando se hace eso, se va a llenar todos estos datos. Inclusive hay más campos, ¿ya? Que se llenan cuando se genera todo ese proceso, ¿ya? Por ejemplo, inicie la petición de cambio, que es la primera etapa, que es recibir y analizar la petición. En esta etapa, que es la etapa 1, donde se recibe, se analiza la petición, se analiza la descripción y justificación del cambio. Descripción y justificación del cambio. Se va a analizar. Todas estas dos informaciones se van a analizar. ¿Ya? Si todo está claro, la descripción está clara, está concisa y se justifica el cambio, esta petición de cambio, chicos, creo que está muy, como ya lo rayé, lo vamos a eliminar. Ahora sí. Ya. Como ya está clara la descripción, la justificación, esta petición cambio se recibe. ¿Ya? Se recibe. Y al recibir la petición de cambio, cambia de estado recibido. Y para eso se tiene que tener una tabla de estados. Acá he hecho una tabla de estados. Estados recibidos. Ven acá.
estado recibido. Ese estado, cuando la solicitud de cambio se recibe, ¿no? Solicitud de cambio recibido. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si la descripción de la petición de cambio no está clara? ¿Qué pasa? Hay otro estado. Acá hay otro estado. Estado observado. Chicos, esta es una tabla de estados. Estados de la petición de cambio. Están todos los posibles estados. Inclusive puede haber más estados. ¿Ya? Estado observado. Solicitud de cambio observado en la etapa 1. Entonces, si la petición de cambio, acá mismo, en esta etapa 1, se observa, el estado de la petición de cambio se queda como un estado observado. Está todo ok, pasa a recibido. Una vez que está en recibido, la petición de cambio puede clasificarse, ¿ya? Y hay todo un tipo de clasificaciones de las solicitudes de cambio, porque ustedes no pueden tener las solicitudes de cambio todas iguales, pues puede haber solicitudes de cambio urgentes, preaprobadas y las normales, ¿no? Entonces, acá tenemos los tipos de solicitudes de cambio. Según esta empresa, cambio estándar o normal, cambio urgente y cambio preaprobado, ¿no? Hacer una analogía es como que cuando tú haces tu cola normal en el banco y hay una cola VIP, ¿no? Y estas son para emergencias. Por ejemplo, si tú vas a un hospital y estás accidentado grave, con sangre y todo eso, no vas a hacer tu colita, ¿no? O ya no te formulario. Tienen que atender en emergencia, ¿no? Igual eso sucede con los solicitudes de cambio. El sistema se cayó, sabes que está ahí. Hay 100 solicitudes de cambio para atender. Estás en el puesto 101, no. Es urgente esta petición de cambio. Tienen que atender antes de esto, ¿no? Entonces, pasa a estado clasificado, ¿no? Y ahí se clasifica la solicitud como una clasificación estándar, urgente o preaprobada. Una vez clasificado, pasa al estado evaluado, ¿no? Y acá en esta etapa evaluado, el Comité de Control de Cambio tiene que evaluar, ¿no? El impacto y riesgo de atender esta petición. Y cada vez que pasa por estos estados, se tiene que tener la fecha, o sea, cuándo se creó la petición de cambio, cuándo pasó al estado, al estado recibido, cuándo lo clasificaron, cuándo está ya evaluado por el comité, cuándo asignaron el comité, por qué la petición de cambio hace 6 meses se mandó y en qué estado está. Ah, está evaluado. ¿Y por qué no lo evalúan? No, es que todavía no se asignó comité, porque no hay comités, ¿no? Entonces, necesitan las fechas de cuando la petición de cambio cambia de cada estado. ¿Ah? Y bueno, si se aprobó por la petición de cambio, si ya se tiene un comité, el comité control el cambio ya hizo el análisis, entonces hay alguien que tiene que aprobar la petición de cambio. Si se aprueba, pasa de etapa de planificación. Si no se aprueba, pasa al estado desaprobado. Si se aprueba, el área de desarrollo, como está en estado planificado, el área de desarrollo tiene que asignar, ¿no?, los posibles equipos que van a atender esa petición de cambio. Y por ende tiene que enviar la fecha de inicio y fin en las cuales se va a tener la petición de cambio. Ya acabó la fecha de fin. Entonces el área de desarrollo cambia el estado a implementado, porque lo manda a producción. La petición de cambio cambia a estado implementado. Entonces, para que la petición de cambio cambie en estado verificado, el usuario tendría que verificar, ¿no?, en su máquina que el cambio que le ha pedido está correcto. Está correcto, el usuario entra al sistema y cambia el estado de la petición de cambio implementado a estado verificado. Entonces, una vez que está verificado, el analista de petición de cambios lo que hace, todas las peticiones verificadas, lo cambia a estado cerrado. Y con eso culmina, ¿ya? Entonces, para poder llevar todo este proceso de gestión de cambios, se tiene que manejar datos que registran esa información. ¿Cuándo cambió de estado a clasificado? ¿Cuándo se evaluó? ¿Cuándo se terminó de evaluar? ¿Cuándo se aprobó? ¿Cuándo se rechazó?
cuándo se inició en el desarrollo, cuándo terminó el desarrollo, ¿no? Entonces, toda esa información es la información que he colocado acá, que se llena cuando se genera el proceso de gestión de cambio, ¿ya? Y esa no es la única información, hay más información, ¿no? Por ejemplo, el estado actual de la estructura de cambio, que este campo es este que va a actualizarse cada momento, ¿no? Estado recibido, estado rechazado, estado planificado, estado verificado, implementado. Y dependiendo de los estados, se va a ver fechas. ¿En qué fecha y hora ha cambiado tal estado? De esa manera uno gestiona y puede sacar sus reportes, cuántas peticiones de cambio yo tengo al día, cuántos se demora, cuál es el cuello de botella, dónde se está quedando, por qué me voy a demorar en atender una petición de cambio 6 meses, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Averiguo, ¿no? Tipo de clasificación. ¿Qué tipo de clasificación le han dado? Estándar, urgente o preaprobado. El ID, identificación del Comité de Control de Cambio que va a evaluar la solicitud de cambio. Fecha inicial o fecha INI, fecha de inicio de la planificación de la solicitud de cambio. Y esa fecha lo llena el área de desarrollo. Fecha fin, fecha final de la planificación de la solicitud de cambio. Eso sí es que cuando ya ha sido aprobada, ¿no? El ID de aprobación, persona que aprobó o aprueba la solicitud de cambio. Fecha de recibido, fecha de recibido de la solicitud de cambio, en qué fecha se recibió, fecha de observado, en qué fecha se observó la solicitud de cambio cuando estuve en la etapa 1, fecha de clasificación, fecha de clasificación de la solicitud de cambio cuando está en la etapa 2, fecha de evaluación, fecha de evaluación de la solicitud de cambio por el comité, ¿no? Cuando está en la etapa 3, fecha de aprobación, fecha de la aprobación de la solicitud de cambio cuando está en la etapa 4, fecha de rechazado, fecha de rechazo de la solicitud de cambio, ese es el rechazo que es en la etapa 4, acá, ahí, ¿no? Fecha de planificación, fecha de planificación de la solicitud de cambio cuando está en la etapa 5, esa es la fecha que lo hace el área de desarrollo. Y fecha de implementación de la solicitud de cambio en la etapa 6, fecha de verificación en la etapa 7 y fecha cuando lo cierran en la etapa 8. Ah, entonces, miren lo que genera todo un proceso de gestión, chicos. Todo un proceso de gestión. Necesitas información, datos, indicadores. Entonces, para poder llevar a cabo todo este proceso, necesito tener guardada esta información en mi tabla solicitud de cambio. Y cada vez que ocurre un evento, ¿no? O cambio de estados, voy guardando información. Nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Con Excel lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a simularlo. Hasta acá, chicos, está todo claro. Es importante que entiendan esto porque yo voy a generar los reportes en el examen para el final sobre este tema. ¿Alguna Profesora, duda? una consulta. Sí. Si bien el Comité de Control de Cambios hace la etapa 3 que dice no evaluación del impacto y riesgos, ¿algún integrante de ese Comité de Control de Cambios específicamente es el que hace la aprobación del cambio? No. La aprobación de cambio lo hace el área de cambios. Chicos, ustedes van a llevar un curso de mantenimiento de software. Creo, ¿no? Pero justo en este curso, la última tema es mantenimiento de software, evolución, mantenimiento, algo así, ¿no? Por eso es que yo trato algo de mantenimiento de software acá. Entonces, este es el core para el curso de mantenimiento de software. Esto es mantenimiento de software. Por eso que les decía, chicos, para poder hacer mantenimiento de software, necesito que su software esté acabado. Aunque sea un software sencillo, hacemos gestión de cambios. Esto lo vamos a ver en clase también la siguiente semana, ¿ya? Vamos a verlo común. Y ahí les voy a preguntar a todos. Pero necesito que esté claro acá porque acá ustedes pueden guardarse la clase, el video, ustedes hacen preguntas, se guardan las preguntas, ¿no? Y los alumnos que no están presentes pueden ver el video. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Está claro el proceso de gestión de cambios?
Profesora, no me quedó claro, cuando no se aprueban los cambios, ¿qué sucede con dichos cambios? ¿Se vuelven a evaluar o ya se descartan? Ya, estas son reglas que justo vamos a ver ahora con esta empresa. Solamente que esta empresa es una empresa de TV que tiene su proceso de ITIL. ITIL tiene que ver con una certificación cuando tú tienes una calidad de servicio buena. Entonces, el servicio como consultor de software es muy buena y ellos en esta empresa aplican, el RFC son los estudios de cambio y aplican lo que es el tema de gestión de cambios, ¿ya? Por un tema de gestión de incidencias y calidad de servicio. Y para poder tener un buen servicio, ellos aplican ITIL, ¿no? Y ellos dicen acá, solamente que es antigua, este caso es antiguo, pero no lo saco porque es muy interesante, ¿ya? ¿Cómo hacen? Priorizan sus cambios. Hacen una matriz de los cambios urgentes versus el impacto. Este cambio tiene una urgencia alta, pero el impacto es alto, ¿no? Hacen un análisis de impacto y riesgos que hay atender la petición de cambio, ¿ya? Tienen estados, tienen varias cosas, pero ¿qué es lo que hacen en cada fase? Miren, acá, en la fase 1, que es analizar y recibir la petición, ellos crean la petición de cambio y asignan al grupo de gestión de cambios, al grupo de gestión de cambios, que es una área nueva, ¿ya? Solo que en ese momento ellos lo hacían en forma manual, o sea, un documento, llegaban a su oficina, una hojita, por eso dicen, lo crean en el sistema. Luego verifican la petición de cambio, pero verifican la descripción, la justificación. Utilizan alguna información de ellos para analizar la petición de cambio, como la gestión de servicio de RFC, su propia documentación que tienen. Y acá dice, ¿no? Eh, ya, el analista solo registrará el cambio en el momento en que el líder del proceso proporcione la autorización. Esta autorización tiene un máximo de 3 días para generarse y es necesario, o sea, cada uno puede tener sus propias reglas, sus propias políticas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿no? Si la descripción del cambio no está clara, se va a observar la petición de cambio. Solamente tienes 3 días máximo para poder corregir la petición de cambio. Después de esos 3 días, la petición se elimina automáticamente. Ustedes pueden hacer sus propias reglas de negocio. Esta empresa lo ha hecho, solamente que es antiguo, lo hace en forma manual. Ahora ya no, ahora ya es automático. Cuando tú, usuario, registras la petición de cambio, ya está en el sistema de frente, está en automático en el sistema. Solo es cuestión de cambiar estados y guardar información como en qué fecha se cambió de estado, en qué fecha se aprobó, en qué fecha y hora, quién aprobó, quién fue el comité, cuándo el área de desarrollo lo está atendiendo, cuál es la fecha de inicio o fecha fin, ¿ya? Ellos acá tienen sus propios clasificación de cambio. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué documentos utilizan? Sus propias políticas. Evaluación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué documentación y qué política? ¿Ya? Pero solamente acá esta empresa es manual su documentación. Por eso no copiaríamos como ellos analizan. En cuestión de metodología sí es la misma. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que seguir todo este proceso, pero para seguir este proceso necesito tener una base de datos que me guarde la solicitud de cambio completa. Estos campos más estos campos, que conforme la solicitud de cambio va cambiando de estatus, yo voy guardando la información. Vamos a hacer un Excel para esto. Chicos? Otra pregunta más, chicos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se encuentran ahí? ¿Aló? Sí, profesora. ¿Y alguna otra pregunta más? Ya, como no hay preguntas, van a hacer la práctica. Profe, yo tenía una pregunta.
A ver, ¿cuál? Usted mencionó que se hacía de manera automática. ¿Hay algún software que se utilice para ello o que podamos utilizar nosotros? Normalmente estas empresas tienen ya su software hecho a la medida. ¿Y Son no hay per- alguna herramienta que se pueda trabajar como de manera general? Entiendo que imagino que Sí, ellos lo tienen preparado, ¿no? hay herramientas Pero, de gestión de cambios, que hubiese querido que alguien de ustedes disponga, pero nadie ha puesto herramientas de gestión de cambios. Pues una de ellas es un poquito Mantis, pero no tiene todo el proceso completo, pues sí, generan en algo, hace la gestión de cambios a través de sistemas de sorteo de incidencias, Mantis. No se olviden que cuando uno tiene una consultora de software, la consultora de software vive del mantenimiento. Entonces, su sistema principal de estas empresas son el sistema de gestión de cambios, el sistema de mantenimiento de software. Entonces, por ellos tratan de generar su propio sistema personalizado o lo integran con las herramientas ya que hay en la parte de desarrollo. Por ejemplo, puede ser en DevOps y su sistema de gestión de cambios. Algunos ya tienen todo integrado, creo que las de herramientas IBM tienen la parte de desarrollo más la parte de mantenimiento integrado. Pero independientemente el sistema que tengas, si tú no sabes la metodología, cómo controlar la petición de cambio, es muy complicado hacerlo. Complicado. Y esta es la teoría. Esta es la metodología, la teoría. Se maneja estados, se maneja clasificaciones, se manejan muchas fechas y los roles, ¿no? Quienes intervienen. En los libros de software dicen análisis, diseño, implementación y pruebas. El análisis de la petición de cambio, que vendría a ser la etapa, si hacemos una analogía, la etapa 1 y 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y 4. Diseño tiene que ver con el diseño de la petición de cambio, el desarrollo. Implementación sería la etapa de acá, implementación. Y prueba sería verificación. O sea, es lo mismo. Solamente es como lo hagas, esto lo vi más metódico. La cuestión es sacar reportes. Es lo más importante, sacar reportes. Reportes de todas las peticiones de cambio que han sido aprobadas hace los últimos 5 días. Necesito toda la petición de cambio que se encuentra en estado de evaluación. Necesito todas las peticiones de cambio que han sido rechazadas por el comité o por las personas encargadas. Necesito todas las peticiones de cambio que el área de desarrollo no lo tiene, que tiene pendientes. Necesitamos todas las peticiones de cambio que han sido implementadas en los últimos 2 meses. Necesito cuántas solicitudes de cambio a la fecha han sido cerradas en el año 2024. O sea que ven un listado de las solicitudes de cambio que han sido por los estados, lo vemos. Han sido observadas en los últimos 5 días. Todas las peticiones de cambio que han sido rechazadas en el 2024. Solicitudes de cambio que se están demorando más de 3 meses en la evaluación por el comité. Ahí tendrías que hacer la resta de las fechas, no. Entonces, yo necesito que ustedes me creen ahorita, ahorita no, ahora en estas 2 semanas, un sistema de gestión de cambios. Que me hagan esto, pero con Excel. Ya, yo ahí tengo la plantilla para que lo hagan. Van a simular tener varias, van a tener sus 8 solicitudes de cambio, pero ahí luego van a tener otras solicitudes de cambio y van a hacer sus consultas de esas peticiones de cambio para generar esos reportes que yo acabo de preguntar. ¿Ya? Por eso necesito, si hay una duda, que me digan ahora, chicos.
hay una duda para que me digan para que se tenga claro. ¿Todo claro, chicos? Profesora, y en el caso en el que se demore mucho más tiempo, o sea, ¿hay algún plazo específico que se le plantea al comité para que, ¿cómo se llama? Para que pueda evaluar, porque mencionó que a veces se demoran bastantes meses, entonces imagino que eso preocupa a los que están solicitando el cambio, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, fecha de evaluación, ¿ya? En realidad no es fecha de evaluación. Ya, esa es una fecha de evaluación, o sea, ¿en qué fecha evalúo el comité? Pero yo necesito la fecha en la cual yo, como gestor de mantenimiento, le he pasado a la evaluación. Fecha de evaluación, fecha de inicio de la evaluación. Porque puede pasar que yo le mande al comité en enero de 2024, pero esa sería la fecha que se fue a la etapa de evaluación. Pero recién el comité ha iniciado la evaluación hace un mes. Entonces, acá faltan más fechas respecto a la evaluación. Acá faltan más fechas. Yo he puesto esto en general, pero faltan más fechas. O sea, ¿cuál fue el inicio de la evaluación y fin de la evaluación? Esas fechas necesito por separado. Esta fecha yo creo que es la fecha solamente que yo he pasado a la etapa de evaluación. ¿No? Pero ¿por qué se queda acá? ¿Por qué creen, chicos? ¿No? No se queda porque el comité se está demorando mucho. Por eso necesito saber la fecha de inicio de la evaluación. Inicio de evaluación. Si no, es porque no hay comités. Hay 100 solicitudes de cambio, pero hay muy pocos comités. El que tiene que ser la empresa contratar más personas que conozcan el sistema, ¿no? O sea, por eso es que es muy importante poner bien las fechas, porque si no uno va a sacar, va a sacar información incorrecta cuando genere los reportes. ¿Ya? Otra consulta, chicos. ¿Quién sabe usar Excel? A ver, levanten la mano los que saben usar Excel. Nadie. Ah, ya. Hay 3. ¿Solo 3 saben usar Excel? ¿Y el resto? Porque si no saben usar Excel, no vamos a poder hacer ni siquiera en Excel la solicitud de cambio, la simulación. Hay 8. Ya bueno, al menos hay 8, uno por equipo. ¿Ya? Vamos a hacer. Profesora, una consulta. Disculpe que le interrumpa, pero referente al nivel que se requiere para trabajar o sea, ¿qué nivel de Excel necesitaríamos para hacer esto? Filtros. Ok. Manejar filtros. ¿Solo filtro? Filtros. Ah, ok. Nada más. No, no hay que hacer tablas dinámicas, solo hacer filtros. ¿Ya? Entonces, número 1, ahorita hacemos un break mientras le voy buscando el Excel que tengo para que vayan generando. Primero, tienen que hacer su base de datos, tienen que crearme la lista de estados, la lista de solicitudes de cambio, y maestras. Ustedes deben tener más o menos unas 8, ¿no? 8 solicitudes de cambio. Pero de ahí tienen que crear más, tienen que ser de enero, febrero, marzo, para poder sacar reportes con distintos estados. Y en función a eso vamos a hacer filtros, para poder generar reportes. ¿Ya? Pero paso número 1 es que tienen que crearme los estados. O sea, creen su tabla solicitud de cambio. Cuando solicitud de cambio, esta tabla debe estar en forma de columna, que ahorita se los voy a pasar, pero faltan campos, faltan más campos. ¿Ya? Y luego tienen que crear su tabla de estados, de diferentes estados.
te vamos a trabajar con, con esos dos tab. Tab estados de solicitud de cambio y tab lista de solicitudes de cambio. Y en esa lista de solicitudes de cambio van a ser reportes, van a ser filtros. Y en función a los filtros van a sacar como reportes. ¿Ya? Solo para entender la dinámica de lo que es una gestión de petición de cambios. ¿Ya, chicos? Pero eso es de la lógica. Ya eso es independientemente de qué herramientas utilices, pero es de la lógica. Tener reportes, indicadores de las peticiones de cambio. ¿Alguna otra pregunta más? Profesora, una consulta. ¿Podría a lo mejor mencionar, ya lo mencioné antes, pero podría mencionar ahora algunos posibles filtros que podamos aplicar para tenerlos en cuenta y poner los campos adicionales que a lo mejor necesite las tablas? Sí, yo les voy a dar un Excel como si fuera una plantilla, pero yo no lo puedo hacer todo, pues chicos. Si yo lo hago todo, ustedes no van a aprender. Yo les tengo que dejar más o menos una plantilla para que ustedes lo completen, ¿ya? Esta plantilla va a tener dos tabs. El primer tab va a ser lista de estados. Por ejemplo, acá hay estados de la petición de cambio. Esta tabla lo copio y lo pego al Excel. Ahí tenemos los estados. Pero esos no son los únicos estados, chicos. Faltan más estados, ¿ya? Y el segundo tab va a ser un tab donde están las solicitudes de cambio, donde voy a tener un Excel con estos campos en forma horizontal, todos los campos, y ahí ustedes van a generar solicitudes de cambio. Yo les voy a dar algunas solicitudes de cambio y ustedes lo van a generar, lo van a guardar. Y estos campos no son los únicos, faltan más campos. ¿Por qué? Porque cuando yo les pida los reportes, se van a dar cuenta que falta una información adicional. Uy, falta el ID del jefe de proyecto. Uy, falta el ID de la lista de impactos y riesgos, ¿no? Se van a dar cuenta que les va a faltar información, ¿ya? A ver, ¿qué filtros puede ser? A ver, sácame a la fecha, no, sácame las solicitudes de cambios que han sido rechazadas en el mes anterior. Pasa información de enero a junio de 2024, ¿ya? Y ustedes tienen que sacar esa información. Sácame todas las solicitudes de cambio pendientes en evaluación. Ahorita estamos 6 de junio, ¿no? ¿Cuántas solicitudes de cambio en el año 2024 han sido observadas, ¿no? En los últimos 6 meses, ¿cuáles son las solicitudes de cambio que han sido cerradas? Entonces son casuísticas de tu tabla. Tú vas a hacer tu base de datos. Tu base de datos va a ser todo tus solicitudes de cambio en la tabla, solicitudes de cambio, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a generar y en eso va a consistir bastante el examen final, chicos, porque es gestión de cambios, mantenimiento de software, ¿ya? Yo les voy a dar el Excel, pero no voy a hacer un Excel completo y quiero que ustedes lo trabajen, porque si no, no van a aprender, ¿ya? Pues yo les voy a dar para que trabajen y les voy a dar la lista de reportes que necesito que me saquen, ¿ya? Tenemos 2 semanas para hacer esto. Esta semana, la próxima semana, ya con eso encaminado ya tendrían ya prácticamente las preguntas del examen final, pues, ¿no? Respecto a mantenimiento de software. ¿Alguna otra pregunta más? Profesora, disculpe, ¿tiene que ser necesariamente en Excel o podemos usar cualquier tecnología que queramos utilizar? Cualquier herramienta que les ayude a generar hojas de cálculo, ¿no? Ya, está bien, gracias. Si tienen un sistema genial. Pero no es necesario, chicos. La cosa es que se entienda el tema, ¿no? Ya. Entonces hacemos un break y luego de eso regresamos y les doy la plantilla para que hagan el Excel. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Sí, profesora. ¿Break de cuántos minutos, profesora? 20 minutos. Ok.
Chicos, regresamos. ¿Se ve mi pantalla? Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Doy- Ya, regresamos. Ya he publicado la guía en el Teams. ¿Lo tienen? Es un Excel. Es el Excel que estoy compartiendo. ¿Lo ven? Chicos, ya. Ah, no se ve. ¿No se ve? No, el link por el chat no se ve. En el chat está en el Teams. Ah, en el Ah, chat. ya. Ya, Ah, pero ya. lo pongo en el chat también. Buena idea. Ya, y les pasé por el chat también. Ya, pero, la pregunta es, vean el Excel que yo les estoy compartiendo porque justo ese Excel voy a explicarles. Sí se ve su pantalla, profesor. Ya. En el chat y también en Teams hay un Excel sobre gestión de cambio formal. Es una guía que ustedes van a alimentar este Excel. ¿Qué es lo que van a poner en el primer tab? Tiene 4 tabs. En el primer tab van a colocar todas las estructuras de cambio que ustedes hayan generado como usuarios. Una debajo de otra. ¿Ya? Ahí ponen la descripción, la justificación. Y luego van a tener, esto va a ser como si fuera su base de datos. Acá está inclusive con el filtro. ¿Ya? Acá van a colocar todas sus estructuras de cambio, las 8, pero ya vamos a obviar estos dos campos. Vamos a obviar la descripción y la justificación. ¿Ya? Para que no salga muy ancho. Vamos a poner todos estos campos, que prácticamente son los campos que yo he puesto en la clase. El identificador de la solicitud, la fecha de creación de la solicitud, el stakeholder, el dueño del proceso, el estado. Hay un estado más que falta, ¿no? Hay un estado. Acá hay una tabla de estado. Ustedes son libres de crear los estados que necesiten, ¿ya? Crearlo. Cuando creas la solicitud de cambio sin el proceso, es creado. ¿Ya? Ahorita lo voy a actualizar, solo voy a pasar a actualizar. ¿Ya? Entonces, cambio creado. Fecha, ya. Clasificado. Hay 3 tipos de clasificación. Estándar, voy a poner acá ya. Estándar. Gente. Preaprobado. ¿Ya? Vamos a hacer estándar que sea 81. Preaprobada P. El ID del Comité de Control de Cambios, pueden tener ustedes un tab de comité, no hay problema. La fecha de inicio y fecha fin. Según este campo, fecha inicio y fin, que era fecha de inicio de
De la planificación, fecha fin de la planificación. Hay la ID de la aprobación, o sea, quién ha aprobado, se tendría en una tabla. Todo lo que son ID tienen que tener otras tablitas, de la lista de esas aprobaciones. El usuario que aprobó la solicitud, la fecha de recibido, la fecha de observado, la fecha de clasificado, la fecha de la etapa de evaluación, o sea, cuando pasa a evaluación, la fecha de inicio de la evaluación, es lo que he agregado, chicos. La fecha fin de la evaluación, la fecha de aprobación, la fecha de rechazo, la fecha de planificación, la fecha de implementación, la fecha de verificación y la fecha de cierre. Ya, creo que esos son los campos, más los campos de detalle que tienen que crear, ¿no? Hay personas que aprueban y las personas que forman parte del comité. Tienen que tener cada 2 tabs. ¿Ya? Luego, acá están los estados, todos los estados posibles. Si hay algún estado que agregar, ustedes agreguen nomás, así como ahorita he agregado el estado creado. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Voy a poner acá el procesito, ¿ya? Que lo tengan como. Y estos serían los reportes. ¿Ya? Así va a venir en el examen. Una vez que ustedes tienen la lista de solicitudes, acá van a tener más o menos unas 30, 40 solicitudes de cambio en distintos estados, ¿no? Y por ende, dependiendo del estado, estos campos van a estar llenados, no todos van a estar llenos. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ya, quedo solamente los del estado recibido, creado, ¿no? Rechazados, ¿no? Acá van filtrando. Y dependiendo de eso, ustedes van a sacar la información para generar el reporte. Acá lo pego. ¿Ya? Yo he diseñado 2 reportes y luego les voy a pedir la siguiente semana unos 4 reportes más. Yo quiero que con estos 2 reportes se empapen. ¿Ya? Por ejemplo, solicitudes de cambio. Solicitudes de cambio rechazados por el Comité de Control de Cambios en los últimos 30 días. Entonces, dependiendo de las fechas, por eso es importante qué fechas, ¿no?, tengas, tú vas a poner el ID de la solicitud, ¿no?, en qué fecha se creó, el stakeholder, el dueño, qué ID de petición de Comité de Control de Cambio ha rechazado la petición, cuál no fue la fecha que entró a la etapa de evaluación, en qué fecha inició la evaluación y en qué fecha terminó la evaluación. ¿Ah? Entonces, antes de ello, ustedes van a ir a cada estado rechazado. Esas Profesora, rechazadas disculpe. tienen que estar acá. ¿Sí? Profesora, disculpe. Con el ID del Comité del Control de Cambios, ¿a qué se refería? Por ejemplo, ustedes tienen que tener un tab que se llame Comité de Control de Cambios. Entonces, tú tienes, si tú dices acá, en esta petición de cambio, el ID petición de cambio es el ID 1, o le puedes poner CCC01, ¿ah? Entonces acá, ¿quién va a ser tu CCC01? ¿Quién va a formar parte de CCC1? ¿Ah? Va a ser Carlos Montoya, Carmen Luna. ¿Quién más va a ser? CP. Ah, ya, pues puedes tener que tengas otro comité de CC02. También va a ser Carlos Montoya. Es de la de software, va a ser María Torres. Y va a ser C. Otro C. Jalia, Carlos. Ellos son estos son los comités. Esto es como si fuera la tabla de comités. ¿Ya? Esto es si fuera tu tabla de comités. Si lo vemos como tabla, esto sería así. ¿Ya?
Ok, gracias, profesor. Este es el ID, pues está mal, ¿no? Acá también, mira así. Pues tienen que crear sus tablas, chicos. Profesora, y referente al ID de aprobación, imagino, por lo que usted ha comentado, cada que hay un ID tiene que haber una tabla adicional, entonces el ID de aprobación sería del encargado de aprobar esa solicitud de cambio, ¿no? ¿Cuál ley? A ver, ¿cuál? ID. De aprobación que está al lado de fecha fin. Ah, ya. Sí, Ujú. sí, son personas. Ah, ok. Entonces el encargado que aprobó esta solicitud es el que se debe poner ahí en el ID. Claro. Entonces debe haber Puede una lista ser que ustedes tengan una tabla de personas, ¿no? Que ahí está el jefe de podría proyecto, ser del grupo, ¿no? sí, tabla de personas. Pero el comité sí debe ser una tabla aparte. Porque estos comités, Ajá. una persona puede estar en el mismo comité. Esta persona puede ser jefe de proyecto, este puede ser analista de ventas, stakeholder, y este puede ser arquitecto de software. No se olviden que los comités de control de cambios intervienen en diferentes roles, tanto el rol que toma decisiones en el sistema, en la persona idónea, experta en software, que es el arquitecto de software o el programador senior, y una persona usuaria, ¿no? Puede ser ventas. ¿Ya? Entonces, ese es uno, ¿ya? Pero analicemos el primer reporte. Listas de solicitudes de cambio rechazadas por el comité en los últimos 30 días. Entonces, ¿cómo hago el filtro? Yo hago el filtro 1, el estado. Solo el estado rechazado. Los últimos 30 días, ya bueno, ahí tendríamos que hacer por fechas, ¿ya? El último mes. Ya, bueno, eso de los últimos días es un poco más complicado manejar un Excel, ¿no? Quitemos los días, ¿ya? Porque yo sí sé que se puede hacer, pero no quiero complicarles, ¿ya? Entonces, el tema es, ¿qué información coloco acá? No voy a poner, si me sale, voy a poner todos estos campos, ¿no? O sea, ¿qué información es relevante para este reporte? Si yo quiero saber cuáles han sido rechazadas, necesito saber información básica de la petición, que es el ID, quién creó la ID, cuándo se creó la petición, y quién fue el comité que rechazó, ¿no? Cuándo entró a la etapa de evaluación y cuándo fue la demora, ¿no? Cuándo inició y finalizó la evaluación. Datos importantes, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Esta información le dejo a su criterio. Pero dependiendo del título de reporte que yo les ponga, tienen que tener un criterio adecuado para colocar la petición. Es para tomar decisiones. ¿Correcto? Ya. Segundo reporte. Lista de solicitudes de cambio pendientes de evaluación. O sea, están en la etapa de evaluación, pero están pendientes. O sea, todas las que la fecha y fin estén vacías. O sea, estado, evaluación, fecha y fin de evaluación vacías. Ese sería su filtro. Entonces, todos los reportes, que esos campos sean vacíos y el estado sea en evaluación. ¿Ya? Y bueno, los demás reportes no les voy a dar todavía. Quiero que trabajen con esto. ¿Parece? Voy a mandarles el actualizado. Profesora, disculpe, y respecto a la pestaña de solicitudes de cambio, que no es la lista, ahí también, eso también debemos rellenarlo con las solicitudes de cambio o... Esos son lo que ya han hecho, para que tengan su Excel ok. completo. Ok, entonces las 8 que ya hicimos, Claro, lo ponemos lo acá volcamos. y acá van a estar las primeras 8, acá me imagino, ¿no? Ujú. Acá. Y las demás son datos ficticios que van a Ok, llenar ustedes. Mientras más datos tengan y casuísticas, van a poder tener distintos reportes. Para que ok. sepan cómo se maneja un proceso de gestión de cambios, ¿no? Y esto, si Ujú. gustan, lo pueden hacer con
Cuando tengan tiempo en verano, hacen un sistema de gestión de cambios y lo venden, ¿no? Y tienen un sistema para venderlo. En la nube, ¿no? O pagan por servicios. Crean un sistema de gestión de cambios gratuitos y por servicios, ¿no? O dan libre y ya la versión free, la versión de paga, ¿no? Pero va a ser mejor que Mantis, porque a Mantis le faltan varias cositas, ¿no? Que es este proceso. Profe, Bien, ¿cómo chicos. decía que se llamaba la aplicación que nos comentó sobre gestión de cambio? ¿Algo de Mantis? Mantis. Así a secas. Secas. Ah, ok. Gracias. Después iba a pasar, ¿no? Ya, ahí está. Uy, ¿qué pasó? Se quedó. Ya es el último, chicos, ¿ya? En Teams también lo voy a eliminar. Ya. Ya, chicos, entonces, ¿en cuánto tiempo creen que tengan una versión ya avanzada? ¿En una hora? ¿Hora y media? Yo creo que una hora y media podría estar bien, profesora. Ya, chicos. Chicos, ¿se puede hacer grupos de trabajo acá? Sí, Ah, profesora, creo que en yo Zoom sepa, se sí. podía, ¿no? En el Teams, ajá. Ya, En para que otro tengan curso sus también lo grupos. será así. Ya. ¿Dónde lo hago? Pistas, salas, ¿no? Acá están las salas. Se da automáticamente 4 o 5 personas cada uno, así no, manualmente personas en sala. Pero el Elija, problema es que tendría que asignar usted manualmente a cada uno. claro, elija el nombre de salas. Allá, son 8. Ya. Y ustedes se pueden cambiar. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. Cualquier cosita, delegado, y allí trabajan, me escriben. Si es que necesitan, no se pueden cambiar de sala. Yo Ya. estoy bien, profesora. 5, ya, 5, no, 3, no, 3, 4. A las 5 nos vemos. ¿Les parece? Profesora, ¿el trabajo es grupal con nuestro grupo que tenemos o con cualquiera? No, no, es grupal, chicos. Debe ser parte del plan de gestión de configuración. O sea, con el grupo que tenemos, ¿no? Sí, o su grupo. Ah, ok. Al final, este Excel se presenta en la presentación final del proyecto. Por eso es grupal, ¿ya? Está bien, profesora. Ya. Nos vemos a las 5.